mayoría de personas pierden libre albedrío ¿Mm? a esos programas y es esa voluntad inquebrantable donde sigues entrenando al animal para quedarse, para ir más allá de todos los antojos, los sentimientos, los hábitos del cuerpo y atraparte a ti mismo. El autor más vendido y anfitrión, El podcast número uno de salud y bienestar. En propósito con Jay Shetty. Creo que lo más hermoso y poderoso del mundo es un pensamiento repetitivo. Pero a veces lo más peligroso del mundo es un pensamiento repetitivo. Absolutamente. Y pensamos que las cosas más hermosas que creamos son porque estamos obsesionados con esta nueva idea y este nuevo pensamiento de que queremos construir algo. Pero al mismo tiempo, conocemos a innumerables personas que tienen un pensamiento todos los días que dice, no soy digno de amor, no merezco amor en mi vida. Si alguien tiene un pensamiento repetitivo, negativo, específicamente sobre el valor propio, lo que creen que merecen en el amor, ¿dónde comienzan con ese pensamiento? Bueno, pensamos principalmente, el 90% del tiempo pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en creencia. Y las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Así que cuanto más se activan las células nerviosas, más desarrollan relaciones a largo plazo y más se vuelven cableadas. Cuanto más cableadas se vuelven, más automáticas son. Cuanto más automáticas son, más inconscientes se vuelven. Así que el proceso de cambio realmente requiere hacerse consciente de tus pensamientos inconscientes, lo que significa que solo porque tengas ese pensamiento, no necesariamente significa que sea la verdad. Si tienes ese pensamiento y lo aceptas, lo crees, te rindes a él sin analizarlo. Ese pensamiento llevará a la misma elección, que conducirá al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que luego producirá la misma emoción. Las mismas emociones luego impulsan nuestros mismos pensamientos. Con el tiempo, nuestra biología, nuestro cableado neuronal y nuestra química, nuestras hormonas e incluso la expresión de nuestros genes se mantienen igual porque somos los mismos. Así que en el proceso de cambio, cuando te enfrentas a esa creencia inconsciente y la haces consciente, la mayoría de las personas se sienten incómodas cuando confrontan ese pensamiento y están deteniendo un proceso automático. Y el cuerpo, que ha sido condicionado para ser la mente porque está haciendo algo una y otra vez, eso es un hábito. Está deseando la experiencia porque quiere la emoción asociada con ella, ¿verdad? Así que el pensamiento de ser indigno produce el sentimiento de ser indigno. Ese sentimiento, entonces, cuando la persona se siente indigna, tiende a hacer que la persona piense más pensamientos de indignidad. Solo se necesita un pensamiento y un sentimiento. Una imagen de ti mismo en una emoción, un estímulo y respuesta. Y puedes condicionar al cuerpo para memorizar ese comportamiento y ese estado emocional mejor que la mente consciente. Así que, en el momento en que inhibimos ese pensamiento o en el momento en que nos hacemos conscientes de él y ya no lo aceptamos, hay un anhelo biológico que ocurre en el cuerpo porque el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Entonces el cuerpo comienza a influir en la mente para pensar más, pensamientos correspondientes iguales a ese sentimiento. Así que aquí viene el asalto, que no solo eres indigno, eres todo lo demás que acompaña a ese sentimiento. Y aquí es donde las personas tienen que decidir si realmente quieren cambiar, porque si decides enfrentar ese pensamiento y tomar una decisión diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo, va a sentirse desconocido y van a haber algo de incertidumbre, porque estás saliendo de un territorio familiar. Ahora estás saliendo de lo conocido y estás entrando en lo desconocido. Ahora, esto es realmente cuando dejas las gradas y entras al campo de juego porque el cerebro inmediatamente mira a su alrededor en su entorno para ver si algo está cambiando porque tú estás cambiando. Y ves que nada en tu mundo está cambiando porque en realidad aún no has cambiado completamente. Así que, en el momento en que buscamos evidencia en nuestra vida y no la vemos, tarde o temprano la mayoría de las personas aceptan ese pensamiento, lo que lleva a la misma elección, que crea el mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce el mismo sentimiento. Luego dicen, esto me parece correcto. ¿Sabes? Eso se siente familiar, porque simplemente has regresado al yo conocido. Creo que cuando las personas realmente quieren decidir cambiar,
y se vuelven tan conscientes de esos pensamientos inconscientes, nunca volverían a ser inconscientes de ellos. Ese es el momento en que el cuerpo está siendo reacondicionado a una nueva mente. Si inhibes esa elección que lleva a ese hábito o ese comportamiento, un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Ahora estás deteniendo al cuerpo de estar en su automatización en piloto automático. Y si el cuerpo está deseando la sensación de no ser digno y estás impidiendo que el cuerpo se sienta de esa manera, y eres consciente en tu vida de cómo hablas, eres consciente en tu vida de cómo te sientes, y estás revisando y diciendo, ¿realmente quiero sentirme así? Este es ese río de cambio, donde estás pasando del viejo yo al nuevo yo. Así que tiene sentido entonces que si esos principios en biología funcionan de esa manera, podrían realmente trabajar a nuestro favor. Entonces, si dijeras, está bien, me voy a sentar unos minutos, voy a ser tan consciente de mi yo inconsciente, de mi personalidad inconsciente, que la victoria hoy sería no volverme inconsciente ante esos pensamientos, comportamientos y emociones. Está bien. Déjame familiarizarme tanto con ellos que no me vuelva inconsciente. Está bien, lo tengo claro. Me encanta eso. Ahora, ¿qué pensamientos quiero activar y conectar en mi cerebro? Y si una creencia es un pensamiento que sigues pensando una y otra vez, con intención y con atención, activarás esa corteza prefrontal y asignarás significado al acto y comenzarás a instalar nuevos circuitos en tu cerebro. Si sigues haciéndolo una y otra vez, se vuelve más cableado, se vuelve más automático y ahora estás instalando una nueva creencia de que eres digno de amor, eres digno de abundancia, eres digno de sanar, lo que sea que eso signifique. Ese es el pensamiento en el que sí quieres creer y cuando más importa es cuando es más difícil. Porque si no tienes los circuitos en su lugar, volverás a los viejos programas, ¿verdad? Entonces, si dijeras, ¿cómo voy a estar en mis llamadas de Zoom hoy? ¿Cómo voy a estar en el tráfico hoy? ¿Cómo voy a estar con mi ex, mis compañeros de trabajo? Y comenzaras a pensar y ensayar cómo ibas a actuar en ciertas situaciones. El cerebro en realidad no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. La investigación sobre el ensayo mental muestra que el cerebro parecerá que ya ha tenido la experiencia y queda vacío. Ahora, sigue activando y conectando esos circuitos y comenzarás a comportarte de esa manera. Así que ahora estás instalando circuitos para usar en tu vida y hacer que tus comportamientos coincidan con tus intenciones. Si dijeras, ¿cómo se sentiría sentirse digno de amor? ¿Cómo se sentiría estar agradecido por la vida? ¿Cómo se sentiría ser digno de abundancia? Y dijeras, voy a enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente esto antes de la manifestación del evento. No estás esperando que tu vida cambie para sentirte digno. De hecho, estás cambiando tu vida al volverte digno. Estás generando abundancia, estás generando amor, estás creando una emoción elevada. Ahora, nuestros datos son tan convincentes porque cuando realmente comienzas a elevar tu estado emocional y puedes realmente fijarte en, ya sabes, esas emociones elevadas, tu cuerpo es tan objetivo que realmente cree que está viviendo en un entorno completamente nuevo, ¿no? Antes de que el entorno cambie. En otras palabras, el cuerpo cree que está en ese nuevo futuro. Y si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, en realidad estás señalando genes antes del entorno. Entonces tu cuerpo comenzará a condicionarse a una nueva mente. Ahora piensa en esto. Si hicieras eso todos los días, la palabra meditación literalmente significa familiarizarse con. Te familiarizas con tu antiguo yo, te familiarizas con tu nuevo yo y dices, no me voy a levantar hasta que sienta este sentimiento. Y luego dirías, quiero poder evocar este sentimiento cuando quiera. Voy a seguir recordando este sentimiento una y otra vez. Solo se necesita un pensamiento y un sentimiento, una imagen del futuro, una emoción, un estímulo y respuesta. Puedes condicionar a tu cuerpo para que crea que está viviendo en una vida completamente nueva. Y cuando sientes las emociones de tu futuro, algo asombroso sucede. Ya no estás en carencia o separación, así que ya no buscas el evento para eliminar ese sentimiento de carencia o separación.
Tu cuerpo realmente cree que está en el evento. Ajá. Y entonces no lo estás buscando. Sientes que ya ha sucedido. Prepárate porque es entonces cuando tu vida comienza a cambiar. Y así hemos descubierto que si realmente practicas esto y te sumerges completamente en esa experiencia durante 7 días, la cantidad de cambios metabólicos y biológicos que ocurrirán en tu cuerpo será tan significativa que tu cuerpo realmente creerá que está viviendo en ese futuro. Y sin embargo, la mayoría de las personas que vienen a nuestros talleres están literalmente en un salón de baile. Ajá. No hay nada realmente emocionante sucediendo en el entorno, pero su cuerpo cree que están viviendo una vida completamente nueva. Y así, un pensamiento lleva a una elección, que lleva a un comportamiento, que crea una experiencia que produce una emoción. Entonces, nueva información, nuevo conocimiento. Comienza a hacer que pienses de manera diferente. Si puedes recordar ese conocimiento y comenzar a tomar una decisión diferente porque quieres experimentar la verdad de esa información, tendrás que comportarte de manera diferente. Y cuando ocurre la experiencia y sientes la sensación de tu abundancia o riqueza, te garantizo que vas a querer seguir haciendo del proceso de cambio algo constante en tu vida. Por eso me encanta hablar contigo. Quiero decir, literalmente, podrías. Lo que acabas de decir, espero que todos lo escuchen una y otra vez. Y en parte, creo que hay algo que decir al respecto. Las mejores cosas que han reconfigurado mi cerebro y mi mente fueron cosas que repetía a diario. Tomaba algo que me encantaba escuchar o aprender o leer un párrafo de un libro. Y literalmente me reprogramaba, dándole eso a mi mente cada día. Sí. Y mientras te escucho hablar, creo que hay algunas cosas realmente poderosas que quería destacar. Cuando vivía como monje y estudiaba los Vedas, hablaban sobre los pensamientos en diferentes modos. Y hay 3 modos: el modo de ignorancia, el modo de pasión y el modo de bondad. Y hay una jerarquía para esos pensamientos. Entonces, el modo de ignorancia sería un pensamiento insatisfactorio o un pensamiento completamente basado en el miedo o la inseguridad, que sería no soy digno o tengo mala suerte y no puedo hacer eso, no puedo estar enamorado, nadie puede estar enamorado de mí. Eso es como un pensamiento del modo de ignorancia. Un pensamiento del modo de pasión sería, puedo estar enamorado de quien quiera y puedo encontrar cualquier cosa. Y es casi como si supieras que te estás mintiendo a ti mismo y no has aplicado lo que estás diciendo y es solo esta gran declaración audaz, pero no termina de encajar y resonar. Y el pensamiento del modo de bondad es, puedo dar pasos diarios para crear amor en mi vida ahora mismo. Y empiezas a ver cómo la gente a menudo miraría lo que estamos diciendo y pensarían, es solo pensamiento positivo. No lo es. No es solo una declaración falsa. Lo que estás diciendo es las 2 palabras que usaste, intención y atención. ¿Estás siendo realmente consciente de dónde se está colocando esa intención y atención? ¿Estás intencionando que si hago algo todos los días y pongo mi atención en X, Y, Z, entonces puedo crear esta nueva realidad para mí mismo? Cada vez que tengo una conversación difícil por venir, una reunión complicada, algo difícil, lo ensayaré en mi cabeza. Y tienes tanta razón en que puedes prepararte para el futuro. Incluso cuando hago paracaidismo o si estoy sentado en un baño de agua fría, estoy preparando mi mente antes de siquiera hacerlo. No tiene sentido simplemente saltar y lanzarse. Creo que lo que es realmente interesante es que, en parte, gran parte de la ansiedad y el estrés que sentimos es porque de alguna manera esperamos que nunca más sentiremos ansiedad y estrés. Entonces, hay una sensación de, está bien, puedo llegar a un lugar donde nunca experimente ansiedad. Casi pienso que eso nos prepara para ser más lastimados por la ansiedad y la inevitable incertidumbre que sentiremos. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre eso. Dios, me gustaría responder a esta. Tengo 3 ideas en mente Está al bien. mismo tiempo. Hazlo. Entonces, para cumplir con la primera parte de esa pregunta, es un experimento, ¿verdad? Es un experimento. La vida es un experimento. Entonces, si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, si sigues pensando de la misma manera, sigues actuando de la misma manera, sigues sintiendo de la misma manera, tu vida va a permanecer igual porque tú eres el mismo.
Entonces, el experimento es, está bien, déjame empezar a pensar de manera diferente. Así que tengo que recordarme a mí mismo cómo quiero pensar y tengo que recordarme cómo ya no quiero pensar para no caer en lo automático y volverme inconsciente. Déjame recordarme cómo voy a comportarme para que mis comportamientos realmente coincidan con mis intenciones y déjame recordarme cómo me voy a sentir. Si logro tener éxito en ese día, entonces debería haber algún cambio en mi vida. Ese es el experimento. Y si no cambia, eso no significa que la ley no funcione para ti, solo que aún no eres tan bueno. Simplemente solo tienes que seguir practicando, ¿verdad? Entonces, el acto de desconectarte de tu vida el tiempo suficiente para recordarte quién quieres ser y quién ya no quieres ser. Ese experimento es el experimento llamado vida. Ahora, no es que reacciones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta, porque quiero decir, yo reacciono todo el tiempo, quiero decir, todos lo hacen, pero si vas a quedarte ahí y vas a vivir en ese estado emocional, verás la vida a través de esa lente de esa emoción, ¿verdad? Así que ahora se complica porque cuanto más fuerte es la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas. Y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Entonces, desde un estado puramente biológico, así como cuántico, podríamos decir que estás usando a esa persona o esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir emoción. Entonces tienes que odiar a tu enemigo. Y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona para odiar porque esa es la respuesta, ¿verdad? Así que el cuerpo es el animal. Ha sido condicionado de cierta manera y si ha estado haciendo algo y sintiendo algo durante un periodo prolongado de tiempo, hay una modificación de sus sitios receptores. Está necesitando esos estados emocionales. Así que en el proceso de cambio, prepárate porque te vas a sentir incómodo muchas veces. Ahora la pregunta es, ¿quieres quedarte ahí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que no tienen ningún control sobre su estado emocional. Piensan, soy así y me siento así. Bueno, en realidad podemos mostrarle a la gente que eso no es verdad, que cuando es más difícil es cuando más importa. Y si eres capaz de realmente trabajar y entrenar tu cuerpo como si estuvieras entrenando a un animal para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra. Si crees que eres un ser eterno, digamos, quiero decir, la mayoría de las religiones hablan de que somos eternos. Ya sabes, la mayoría de las corrientes de pensamiento. Solo hay unos pocos que no lo hacen. Ya sea que vayas al cielo, al infierno, al nirvana, o estés en la rueda, básicamente vas a estar por aquí durante mucho tiempo. Ese momento importa tanto a la luz de la eternidad porque es el momento en que decides no ser más definido por tu pasado. ¿Por qué estás siendo definido por tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado. Y entonces, si estás sintiendo esa emoción, tu cuerpo cree que está de vuelta en esa misma experiencia del pasado. Así que, cuanto más conocimiento tenemos y entendemos que justificados, válidos o no, esas emociones no están dañando a ninguna otra persona más que a ti, porque los efectos a largo plazo de vivir en esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están regulando a la baja los genes y creando enfermedades. Tarde o temprano tendrás que preguntarte, ¿es esto amoroso para mí mismo? Y el perdón es simplemente cuando superas la emoción, quitas tu atención de esa persona o ese problema y te estás liberando a ti mismo y los estás liberando a ellos. Así que las personas hacen lo mejor con lo que creen que está disponible. Esa es mi creencia. Y si no eres consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo fuera de ti. Para hacer eso, ya sea un juego de computadora, ya sea un programa de Netflix, ya sea una droga, lo que sea, que necesites para que ese sentimiento desaparezca, dependes de tu mundo exterior y creo que eso es una hipnosis, eso es un condicionamiento. Enseñar a las personas que realmente pueden regular y cambiar sus estados emocionales, les das las herramientas para literalmente entrar en un nuevo futuro. Entonces, ese proceso, por supuesto, es extremadamente incómodo y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de las personas cuentan sobre esa experiencia pasada ni siquiera es la verdad.
porque están inventando cosas y lo hacen para poder justificar por qué no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde enfrentan una crisis o enfermedad o diagnóstico o pérdida o traición, donde finalmente dicen, Dios, es hora de cambiar. Creo que el cambio es un proceso continuo y cuanto más cambiamos, más deberíamos ver evidencia en nuestra vida. Eso lo hace emocionante. Sí, y creo que tienes razón en eso. He pensado en esto por un tiempo, que siento que la mayoría de las personas saben que quieren cambiar. Y la mayoría de las personas saben que quieren cambiar, pero aún luchan por hacer un cambio. Y así he encontrado que a menudo no tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis de hábitos, porque la gente no sabe cómo reprogramar sus hábitos y han comenzado a asumir que la forma en que se sienten es quienes son. Y me pregunto, ¿cómo piensas sobre esto? Porque creo que estamos viviendo en un momento en el que lo que acabas de decir es cómo, o encuentras una manera de adormecer tus sentimientos, así que te diriges hacia algo externo para adormecer cómo te sientes. O hoy nos dicen, bueno, siente cada sentimiento y emoción completamente. Y luego, a menudo, no llegamos a la fase de reprogramación. Entonces, supongo, ¿cómo sabes cuánto tiempo tomar un sentimiento en serio, efectivamente al evaluarlo, antes de actuar sobre él? Los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia alguna experiencia en nuestra vida, más alterados estamos dentro de nosotros. Cuanto más el cerebro congela un cuadro y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Esa imagen está siendo grabada neurológicamente en el cerebro. Entonces, lo que la mayoría de la gente no sabe es que cada vez que recuerdan ese evento, ese trauma, esa traición, esa pérdida, lo que sea, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo, como si el evento estuviera ocurriendo. Así que, lo que sucede con el tiempo es que ese proceso de condicionamiento condiciona al cuerpo a vivir literalmente en el pasado. Entonces, si una persona está viviendo con el mismo sentimiento familiar cada día, ya sea culpa o falta de valía, o dolor, o sufrimiento, o victimización, o depresión, o lo que sea, es muy importante para ellos enfrentarse directamente a ese estado emocional porque están enfrentándose a lo conocido. La pregunta fundamental para esa persona se convierte en, ¿es posible entonces sentir un sentimiento diferente? Ahora, si no puedes sentir un sentimiento diferente al que estás acostumbrado a sentir, eso debería decirte mucho sobre ese sentimiento porque va a influir en tus mismos pensamientos. Así que, la investigación que hemos hecho una y otra vez es que la única manera de reprogramar tu cerebro para que trabaje a tu favor es que debes aprender a regular tus ondas cerebrales. Y sabes esto, por supuesto. Los patrones de ondas cerebrales beta son patrones de pensamiento. Es la mente analítica. Son nuestras facultades críticas. Estamos en beta ahora mismo. Somos conscientes de nuestros cuerpos. Somos conscientes del entorno. Somos conscientes del tiempo. El neocórtex está activado. Es lo que nos conecta con la realidad tridimensional. Es el asiento del yo autobiográfico. Hay muchos circuitos allí de cosas que has aprendido intelectualmente y cosas que has experimentado en tu vida. Así que, en su mayor parte, es un depósito del pasado, ¿verdad? Y así, el 90% de esos pensamientos que pensamos, siendo los mismos pensamientos del día anterior, tienden a convertirse en programas automáticos y se vuelven más subconscientes y más inconscientes. Entonces, para que podamos comenzar a cambiar esos programas, tenemos que entrar en el sistema operativo. Y la única manera de hacerlo es desacelerar nuestras ondas cerebrales en ese neocórtex pensante. El desafío para la mayoría de las personas es que tienen tantas demandas en su vida. Tienen tantas respuestas emocionales a las circunstancias de su vida que están viviendo en un estado de estrés y en un estado de supervivencia. En un estado de estrés y supervivencia, no cierras los ojos y tienes que mantener la vista en la pelota. Tienes que mantener tu atención en el entorno exterior. Entonces, sus cerebros tienden a trabajar en un patrón de ondas cerebrales más alto, un patrón de ondas cerebrales beta, de nivel medio o alto. Es como conducir tu
coche deportivo en primera marcha. Es mucha energía para el cerebro, así que aprender a regular y ralentizar tus ondas cerebrales es algo en lo que hemos estado muy interesados. Cuando enseñas a las personas a hacer eso, podría convertirse en una habilidad. Y cuando el cerebro comienza a relajarse y se mueve, menos hacia ese parloteo que ocurre en tu cerebro y más hacia un estado imaginario, el cerebro ve en imágenes y figuras, es más creativo. Nos estamos moviendo hacia ese estado alfa. Así que ahora la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre a medida que superamos nuestra mente analítica. Y nuestra mente analítica es en realidad lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente. Así que a medida que reduces la velocidad de tus ondas cerebrales y entras en alfa, estás entrando en el sistema operativo. Y ahí es donde puedes reescribir un nuevo programa. Ahí es donde puedes ensayar un nuevo guión. Ahí es donde puedes comenzar a planificar tus comportamientos de una manera intencionada. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales, entonces es como si tu computadora estuviera descontrolada con todos esos programas y tú gritándole, diciéndole que se detenga. No estás en el sistema operativo. Algunas personas pueden llegar al punto en el que están tan relajadas que el cuerpo está en un sueño ligero y sin embargo están conscientes y despiertas y ahora están en este patrón de ondas cerebrales teta. Y en teta, que es un estado hipnótico, somos muy sugestionables a nuestros pensamientos. Somos muy sugestionables a la información en ese estado. Y ese estado es donde vemos que ocurre el mayor cambio. Y así, la persona puede literalmente cambiar desde adentro hacia afuera cuando aprende a entrar en el sistema operativo. Acabas de dar en el clavo con la experiencia constante que todos tienen que pensar. De nuevo, volviendo a lo que estaba diciendo, que cuando intentamos hacer un cambio, lo que nos bloquea para realizar el cambio suele ser el estrés. Si estoy tratando de ser una persona amable, amorosa y compasiva, pero estoy estresado, es más probable que sea irritable, grosero y condescendiente. Si estoy tratando de ser más saludable en mi dieta, pero estoy estresado o agotado, voy a buscar la comida azucarada o los carbohidratos y las grasas. Eso no proviene de otra cosa que del estrés. Para quitar el sentimiento. Quitar sentimiento. Quitar el sentimiento, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ser claros, creo es importante que la gente entienda cuando hablamos de el estrés y estamos hablando de vivir y sobrevivir. Es muy importante nombrar esas emociones porque la ira, la frustración, el control, el odio, la envidia, los celos, la inseguridad, la falta de valía, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento y con la depresión, esas son todas derivadas. Esas son emociones que se derivan de las hormonas del estrés y la psicología llama a esos estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia, porque en el estrés, la fisiología es que estamos fuera de la homeostasis. Estamos fuera de equilibrio porque estaríamos percibiendo alguna amenaza, algún peligro, alguna emergencia. Y así, cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia cualquier factor estresante en tu vida, más atención le prestas. Y entonces, con el tiempo, tienes que mantener tu atención en todos los elementos importantes de tu vida. Entonces te sientas a meditar y cuando vives en estrés y en modo de supervivencia, solo hay 3 cosas que son importantes en ese momento. Tu atención está en tu cuerpo porque tienes que preservarlo. Tu atención está en algo de tu entorno. ¿Y qué hay en tu entorno? Personas, objetos, cosas, lugares. Y estás muy preocupado por el tiempo. Y cuando estás estresado y en modo de supervivencia, el cerebro entra en un modo predeterminado. Y naturalmente intenta predecir el siguiente momento y basándose en lo que ha aprendido en el pasado. Y así, como siempre intentas prever el futuro basándote en tu memoria del pasado, no puedes estar en el momento presente, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, nuestro modelo de cambio, lo que descubrimos es que la única manera en que una persona puede cambiar es cuando trasciende su cuerpo, trasciende todos los elementos de su entorno y trasciende esa fusión predecible del pasado familiar y se sumerge en el momento presente, que es lo desconocido.
Entonces, si no puedes hacer eso debido a las hormonas del estrés, la mayoría de las personas se sentarán y dirán, oh, está bien, voy a cerrar los ojos, voy a comenzar este proceso en el que voy a ensayar cómo voy a hacer hoy. Y comienzan a pensar en su teléfono celular y comienzan a pensar en todos sus correos electrónicos y comienzan a pensar, no puedo meditar, hay algo mal en mí, es culpa de mi madre, ya sabes. Y realmente creen que ese pensamiento es la verdad y luego se levantan y realmente lo reafirman y dicen, no puedo meditar. Ahora, puedo decirte que si estás dispuesto a ver ese pensamiento como solo un pensamiento en tu cerebro y tienes curiosidad por lo que hay al otro lado de ese pensamiento, sí, te vas a sentir incómodo. Pero si tuvieras algunas herramientas y habilidades para aplicar y fueras capaz de apartar tu atención de tu teléfono celular y calmar tu cuerpo de nuevo en el momento presente, eso sería una victoria. Y luego tu cuerpo diría, vamos, tienes que sentir un poco de frustración ahora, tienes que ser impaciente, tienes que ser crítico, vamos, eso es lo que siempre piensas, así es como siempre te sientes. Y tú como un animal vuelves a situar el cuerpo en el momento presente y le dices que ya no es la mente, que tú eres la mente. Eso es una victoria. Entonces el cuerpo dice, oye, amigo, estás súper ocupado, tienes muchas cosas que hacer, tienes mucha gente que ver, tienes muchos lugares a los que ir, tienes muchas cosas que hacer y has estado haciendo lo mismo todos los días. Tu cuerpo va a querer levantarse y hacer algo. Vas a querer rendirte porque tu cerebro te está diciendo que no puedes hacer esto. Si tienes la conciencia para volver a situar el cuerpo en el momento presente, estarías ejecutando una voluntad. Eso es más grande que el programa, porque la mayoría de las personas pierden su libre albedrío a esos programas. Y es esa monotonía. Al principio la que es una voluntad inquebrantable, donde sigues entrenando al animal para que se quede, para quitar toda su atención del entorno, para superar todos los antojos, los sentimientos, los hábitos del cuerpo, los impulsos del cuerpo, y atraparte a ti mismo volviendo a ese futuro predecible de traer tu cuerpo de regreso al momento presente, desviando energía, de regreso, tu atención al pasado basada en esas emociones familiares del pasado. Hemos descubierto que si estás dispuesto a hacer eso, por solo unos pocos días, podrías realmente liberar una enorme cantidad de energía de tu cuerpo. Pasas de partícula a onda, de materia a energía, y literalmente estás transmutando esas emociones limitadas en emociones elevadas. Y algo realmente hermoso sucede si estás dispuesto a encender el crisol y permanecer en él el tiempo suficiente. Todas estas emociones se mueven. Esa energía se mueve directamente hacia el corazón y la persona comienza a enamorarse de la vida. Comienzan a sentir este estado de gratitud, esta gratitud por estar vivos, esta palabra inefable de estar relajados y despiertos. Y algo realmente mágico sucede cuando hemos descubierto esta pequeña cosa simple. Cuando esa energía llega al corazón, solo hay un lugar al que quiere ir y va directamente al cerebro. Entonces, la persona comienza a relajarse en su corazón cuando siente este sentimiento. Y cuanto más se relaja en el corazón, más de repente su cerebro comienza a activarse y empiezan a entrar en estos patrones elevados de ondas cerebrales gamma. Ahora, el gamma no es inconsciente. El gamma es en realidad superconsciente. Es realmente superconsciente. Ahora estás fuera del programa. Entonces, cuando eso ocurre y el cerebro entra en patrones de ondas cerebrales gamma, lo que descubrimos no es un poco de gamma, no es mucho gamma, no es un montón de gamma, es una cantidad sobrenatural de gamma. Y comenzamos a ver estas ondas cerebrales, donde vemos que teta comienza a llevar a alfa, y alfa comienza a resonar con beta, y beta comienza a crear beta alta, y beta alta comienza a crear gamma. Y ves estas ondas estacionarias de coherencia cerebral ocurriendo, y la persona se siente tan increíble que no quiere que el momento termine. Y entonces vemos, cuando ponen su atención en su corazón, cómo
como llenando un tanque de gasolina. Vemos en el medidor o en el escaneo esta frecuencia muy baja comenzando a elevarse en el corazón. La energía que el corazón usa para funcionar en realidad aumenta porque están poniendo su atención allí, y donde ponen su atención es donde colocan su energía, y luego ves que el sistema nervioso parasimpático sube con ello. Ese es el sistema nervioso de la relajación. Y luego vemos que como que baja y vemos que el sistema nervioso simpático comienza a subir. Y ahora la regulación simpática es una excitación, ¿verdad? Pero la excitación no es miedo. La excitación no es odio o agresión. La excitación no es dolor. Esa es la excitación creada por la supervivencia. Solo hay otra excitación, y esa es el éxtasis. Esa es la dicha. Y la persona de repente se siente conectada con algo más grande. Ahora, aquí está la belleza. Nosotros podemos ver a las personas hacer esto en 15 minutos. La conclusión más importante de todo esto es que esa sensación que están sintiendo no proviene de ningún lugar fuera de ellos. Ninguna persona está haciendo eso. Ningún cambio de vestuario está haciendo eso. Ningún coche deportivo. Ningún partido de fútbol. Nada les está haciendo eso. En realidad, proviene de su interior. Ese es el momento en que dejan de buscarlo, fuera de ellos, y comienza el romance, y así. Cuando comenzamos a sentir estas emociones elevadas, estas emociones más desinteresadas, no es como si tuvieras que intentar perdonar. En realidad, es el efecto secundario de cambiar tu estado emocional. Ya no quieres porque te sientes tan completo. ¿Cómo podrías querer algo? Así que empezamos a entrevistar a las personas cuando tienen estos momentos y tenían una cantidad increíble de amor que sentían. Medimos sus niveles de oxitocina. Sus químicos del amor estaban muy elevados. La cantidad de gamma en términos de coherencia estaba a 200, 300, 400 desviaciones estándar fuera de lo normal en gamma coherente. Ahora, 3 desviaciones estándar fuera de lo normal en gamma es aproximadamente el 2% de la población. 200, 300, 400. Mucha energía en el cerebro. Así que el cerebro de repente está recibiendo una cantidad enorme de energía. Así que hemos descubierto relajación en el corazón y vigilia en el cerebro, y ese proceso de transformación es tu disposición a superar ese pensamiento, esa emoción, y seguir entrenando al animal. Y tarde o temprano puedes recondicionarlo a una nueva mente. Y el sistema para esta nueva mente y este viaje del que hablas es la meditación. Y esto viene a través de una práctica meditativa. ¿Es eso similar a la práctica de meditación con trabajo de respiración en la que acabas de investigar, o es totalmente aparte? Son estas... Wow, está bien. Sí. Entonces, nuestros eventos de una semana son una experiencia de inmersión total. Hemos realizado los estudios más grandes sobre meditación que se han hecho simplemente porque tenemos una comunidad de 1,800 personas que asisten a un evento y que se van a levantar al mismo tiempo, haciendo lo mismo, prácticamente comiendo, tomando las mismas decisiones alimenticias, en lo que es prácticamente un gran laboratorio, ¿verdad? Y así, nuestros descubrimientos al trabajar con 1,800 personas en medir las ondas cerebrales, su función cerebral antes y después del evento, midiendo su expresión genética antes y después del evento. Estamos midiendo 2,882 metabolitos en su sangre. Estamos midiendo la expresión del ADN. Estamos midiendo la orina. Estamos midiendo la saliva. Estamos midiendo la energía de la sala. Estamos midiendo todo. Y la meditación, en el sentido de que no es de la manera tradicional, lo que hacemos es observar lo que realmente funciona. ¿Sabes? Queremos decir, eso es algo donde podemos ver cambio. Entonces, enseñamos la meditación de 3 maneras, para familiarizarte con tu antiguo yo y para familiarizarte con tu nuevo yo. Usamos ese modelo para el cambio. Reducir la velocidad de tus ondas cerebrales y superar tu mente analítica es meditación, y enseñas a tu cuerpo cómo hacerlo. Y hemos descubierto una fórmula que simplemente hace que sea muy fácil para las personas hacerlo. Lo practicas, te volverás bueno en ello, al igual que cualquier otra cosa que practiques. Así que superar la mente analítica es otra manera de reprogramarnos. Y luego,
La meditación se trata realmente de ir más allá de tu cuerpo, o desconectarte de tu cuerpo, desconectarte de tu entorno y olvidarte del tiempo. Y ese es el ojo de la aguja, donde comenzamos a hacer los cambios más significativos. Así que estamos impulsados por los datos. ¿Sabes? Realmente estamos buscando ver qué es. Y cuando vemos que los cerebros responden de la misma manera, me ayuda enormemente a enseñar el material mejor. Y así, cuanto más la gente entienda lo que están haciendo y cuanto más entiendan por qué lo están haciendo, más naturalmente el cómo se vuelve más fácil. Y nada se deja a la conjetura. Si nada se deja a la superstición o al dogma o incluso en lo espiritual, Ajá. ya sabes, palabras tradicionales. Usa la ciencia como el lenguaje contemporáneo para desmitificar ese proceso. Necesitas dar a las personas numerosas oportunidades para superarse a sí mismas y numerosas oportunidades para conectarse. Tarde o temprano comenzarás a ver la transformación justo delante de tus ojos. Y así, una de las cosas geniales que hemos descubierto es que tenemos tantos datos convincentes que sugieren que eres más grande de lo que piensas, Ajá. más poderoso de lo que no, más ilimitado de lo que jamás podrías soñar. Tenemos datos convincentes que sugieren que tu sistema nervioso es el mejor farmacéutico del mundo, que produce medicamentos que funcionan mejor que cualquier medicamento en una farmacia. Un estudio sobre medicamentos tiene entre un 18 y un 25% de causa y efecto, causalidad. Nuestros datos están entre un 75 y un 85% de causa y efecto. Esta es una persona creando su propia farmacia de antiinflamatorios, su propia farmacia de químicos anticancerígenos, su propia farmacia de analgésicos. Estamos viendo esto una y otra vez. Así que tenemos estos datos increíbles que dicen que esto ya no es pseudociencia. Esto es lo real, esto es realmente ciencia. El efecto secundario de la transformación de una persona es que ha cambiado mi creencia en lo que es posible. He visto a personas subir al escenario con cánceres en etapa 4, que estaban en cada órgano de su cuerpo que se habían metastatizado y no tienen ningún signo de cáncer en su cuerpo. Y tenemos datos que sugieren que si pones la sangre de un meditador avanzado y una célula de cáncer uterino, una célula de cáncer pancreático, el 70% de la función mitocondrial en la célula cancerosa se reduce. Y la mitocondria es el paquete de energía. Entonces la célula está extrayendo energía de la célula cancerosa. Funciona perfectamente con lo que estamos viendo con los testimonios, que la gente está contando alrededor del mundo. Hemos visto a personas ciegas ver. Hemos visto a personas sordas oír. Hemos visto a personas con lesiones en la médula espinal caminar de nuevo. Hemos visto cambios en el ELA. Hemos visto todo tipo de condiciones de salud increíbles cambiar simplemente porque una persona cambia la forma en que piensa, actúa y siente. ¿Cuánto tiempo has visto que ciertas cosas duran? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe continuar la práctica diariamente para mantener el impacto? Porque siento que, sabes, esto no es como sabes, algo de una sola vez y eso no es lo que estás fomentando. Como esta es la experiencia de cuando alguien viene a un retiro o un evento. Están teniendo esta experiencia increíble, pero luego mides cómo la gente continúa practicando. Sí, es vital. Y se lleva. Sí, es súper importante para nosotros. Y luego, por supuesto, tenemos montones de datos, pero veamos si puedo decir esto tan claro como pueda. Cuando una persona tiene esa excitación, donde siente esa emoción elevada y sus ojos están cerrados. Están en una sala con 1,800 personas. Hay música sonando de fondo. No están comiendo, no están oliendo, no están saboreando. Se están moviendo y sintiendo en algún nivel. Están teniendo una experiencia interna, ¿verdad? Y el cuerpo es tan objetivo que literalmente cree que está viviendo en un nuevo entorno. Y así, esa emoción elevada de alguna manera tiende a arrastrar al cuerpo del pasado al momento presente. Muchas personas con desde eczema hasta distrofia muscular, cuando tienen esos eventos, hay un cambio biológico que ocurre en su cuerpo donde se sienten completamente diferentes. Ahora, algunas personas se curan por completo
Algunas personas salen de su silla de ruedas y vuelven a caminar, pero cojean. Y no significa que haya terminado, solo significa que hicieron contacto o que encontraron oro. Y así, vemos diferentes grados. Hemos visto personas trabajar durante 7 años en una condición de salud terminal. Les tomó 7 años curar esa condición de salud. A algunas personas les lleva 2 años, 3 años. Algunas personas lo logran en 3 meses. Nosotros no hay un menú predecible que podamos decir que es de esta manera. Ahora, cuando las personas tienen esos estados más profundamente excitados, parece que su cambio es mucho más inmediato y mucho más permanente. Pero en su mayoría vemos que la respuesta de las personas es bastante dramática. Ahora, también es importante decir que hemos visto a personas sanar de cánceres terminales, dejar de sentir esas emociones elevadas y volver a responder a las circunstancias y condiciones de su vida y regresar a la misma personalidad. La misma personalidad es la misma realidad personal y su cuerpo cree que está viviendo en ese mismo entorno y se sienten de la misma manera y tienen el hábito de actuar de la misma manera y pensar de la misma manera. Y he aquí, la condición regresa. Hemos visto a personas curarse de la enfermedad de Parkinson más de una vez, tener una respuesta a algún evento muy serio en su vida que produjo una emoción muy fuerte. Y en una hora, su condición regresó porque literalmente volvieron a su antiguo yo y hemos visto a esa persona dar la vuelta y revertir la condición nuevamente. De nuevo, las personas hacen lo mejor con lo que creen que está disponible. La persona que está de pie en el escenario, hemos tenido numerosos médicos e investigadores de pie en el escenario. Ellos son la milla de 4 minutos. Le están diciendo a la comunidad, soy el ejemplo de la verdad. Ahora, esto ya no es filosofía, esto ya no es teoría. Aquí están mis escaneos. Tuvimos a alguien con cáncer de mama bilateral recientemente. No hay evidencia de cáncer en sus senos ni en ningún nódulo linfático. Ya no está en su hígado. Yo estoy mirando al público y todos están inclinándose hacia adelante. Ahí está la milla de 4 minutos y esa persona está diciendo la verdad y están contando una historia y no es bonita. No siempre es color de rosa. Pasaron por muchas noches oscuras. Pasaron por muchas situaciones en las que su condición empeoró. Pero cada día tenían que presentarse por sí mismos. Si dejaban de presentarse y hacer el trabajo, realmente no creerían que era posible. Pero si se presentaban y hacían el trabajo, significa que creen que es posible. Ajá. Y creo que cuando crees en la posibilidad, tienes que creer en ti mismo. Ajá. Cuando crees en ti mismo, tienes que creer en la posibilidad. Así que solía haber algunos ejemplos de eso. Ahora tenemos tantos testimonios geniales, tantas historias geniales, que ahora la gente se está volviendo contagioso. Al igual que un virus o cualquier bacteria se vuelve contagiosa, ahora la salud y el bienestar se vuelven tan contagiosos como la enfermedad y obtienes una comunidad de personas comenzando a avanzar y empiezas a ver estos cambios donde la gente se para en el escenario invariablemente. Verán un cambio muy fuerte en la conciencia y la conciencia es conocimiento. Y si no eres consciente de que realmente podrías sanarte a ti mismo, tomarás la misma decisión. Una vez que lo ves, creo que comienza a crear un incendio forestal y esa es realmente la parte emocionante. Así que hemos visto tantos testimonios geniales que son innegablemente grandes historias de transformación y muchas de esas personas ya no tienen su eczema, ya no tienen su Parkinson, ya no tienen su cáncer. Sí, desde la última vez que hablamos, sé que tu equipo de investigadores fue a hacer trabajo. Quería hacerte preguntas sobre el impacto de 1 minuto de trabajo de respiración. ¿Cómo afecta esto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Y cómo impacta la VFC en la ansiedad? Hablemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es importante. Ajá. Entonces, tu cerebro está tratando de controlar y predecir todo lo que sucede en tu vida, porque el estrés se crea realmente cuando no puedes predecir algo, no puedes controlar algo
o tienes la percepción de que algo va a empeorar. ¿De acuerdo? Entonces activas ese sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso de lucha o huida. Y a medida que cambias tu atención de una persona, a otra cosa, a otro lugar, a otro problema, cada uno de esos diferentes elementos tiene una red neurológica en tu cerebro. Así que la excitación de las hormonas que dicen, presta atención, hay peligro. A medida que comienzas a cambiar tu atención a cada uno de estos elementos que tienen redes neurológicas en tu cerebro comienza a disparar de manera muy incoherente. Y de hecho, podrías, al pensar en tus problemas, activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Ajá. Así que ahora, ahí estás sentado en el tráfico. El corazón está bombeando, porque está tratando de llevar sangre a las extremidades, porque un sistema primitivo se está activando, viendo que hay un depredador, hay peligro, y el corazón está latiendo contra arterias cerradas. Y el corazón comienza a latir fuera de ritmo, comienza a latir desordenadamente, y comienza a latir de manera muy incoherente. Así que, cuando tienes incoherencia en el cerebro y tienes incoherencia en el corazón, cuando las ondas son incoherentes, cuando se intersectan entre sí, se cancelan mutuamente. Ajá. Y cuando se cancelan mutuamente, hay menos energía en el cerebro. Ajá. Si hay menos energía en el cerebro, vas a recurrir a algunos de esos sistemas reflejos. Si la energía disminuye en el corazón, no vas a confiar. No vas a ser vulnerable. No vas a querer comunicarte. No vas a querer conectarte. No vas a querer sentir gratitud. No es momento para sentir ninguna de esas cosas. Es momento de correr, luchar y esconderse. Bien, entonces la mayoría de las personas dicen, bueno, tuve un día estresante, estuve estresado todo el día, y al final del día encienden la televisión y se relajan. Lo importante de darse cuenta es que si dependes de algo externo, para cambiar ese estado emocional, te volverás dependiente de ello. Así que, Ajá. ¿es posible entonces comenzar a crear más coherencia en el cerebro? Y la respuesta es sí, porque cuando estás bajo la presión de esos químicos de supervivencia, estás enfocando tu atención en el costo. Escuchas algo moviéndose en los arbustos, te congelas y enfocas tu atención. Y es ese enfoque estrecho el que tiende a ser obsesivo. Cuando estamos estresados, pensamos demasiado las cosas, sobreanalizamos. Eso, de hecho, hemos descubierto, empeora el cerebro. Ajá. De hecho, hace que el corazón regule más desordenadamente. Entonces dijimos, está bien, si el cerebro está enfocando su atención y se está volviendo demasiado atento, ¿qué pasaría si le enseñamos a hacer algo diferente? ¿Qué pasaría si le enseñamos a ampliar su enfoque? Y en lugar de enfocarse en algo material o algo conocido, simplemente abrirse y no enfocarse en nada. Y el acto de ampliar el enfoque, en realidad, hace que una persona deje de pensar y hacer y comience a percibir y sentir. Es realmente lo que empieza a ralentizar sus ondas cerebrales. La redundancia de cambiar tu atención de una persona, a otro problema, a otra cosa, hace que el cerebro dispare como una tormenta eléctrica en las nubes de manera muy incoherente. Entonces, a medida que comienzas a abrir tu conciencia y no percibes nada, hemos visto esto miles de veces. Esas diferentes redes que están disparando fuera de orden comienzan a sincronizarse. Y lo que se sincroniza en el cerebro, se conecta en el cerebro, y el cerebro se vuelve más ordenado, comienza a volverse más coherente. Si pudieras aprender a descansar tu atención en tu corazón, y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Regula tu respiración, comienza a ralentizar tu respiración, incluso si lo hicieras por 1 minuto. Podrías realmente comenzar a cambiar tus ondas cerebrales. Y podrías realmente hacer que tu corazón comience a funcionar con más regulación y más orden. Si dijeras, está bien, voy a trabajar con mi cuerpo y voy a empezar a respirar y voy a empezar a sentir emociones que quiero sentir. Sí, puede que te tome unos minutos llegar allí, pero si sigues practicándolo una y otra vez, el corazón comienza a producir una señal muy profunda. Comienza a producir un campo magnético externo. Es medible. Así que ahora tienes un cerebro coherente, lo que significa que puedes ser muy intencional. Y tienes un corazón coherente, lo que significa que puedes sentir las emociones de tu futuro antes de que suceda. De alguna manera tienes esta transmisión de esta señal de Wi-Fi. Y el cerebro tiende a ser
de naturaleza eléctrica, por lo que envía una carga eléctrica al campo. El corazón es la carga magnética. Es lo que atrae las cosas hacia nosotros. Es el campo magnético. Y ahora, al cambiar la forma en que piensas y sientes, estás cambiando la señal en el campo. Y si eres capaz de mantener ese estado por un periodo prolongado de tiempo, digo que algo mágico va a suceder en tu vida. Algo inusual, alguna experiencia desconocida va a ocurrir. Si sigues pensando de la misma manera y sintiendo de la misma manera, tu vida debería permanecer igual. Así que hacemos prácticas de 1 minuto, hacemos prácticas de 5 minutos, hacemos prácticas de 30 minutos. Queremos llegar a ser tan buenos haciéndolo con los ojos cerrados, que podamos hacerlo con los ojos abiertos. Sí, no. Yo cuando escucho eso he tenido una experiencia personal y genuina de eso, donde lo he hecho. Cuando estoy teniendo un momento en el que me siento ansioso o estresado o, ya sabes, ha ocurrido algo impredecible y siento ese cambio en mi ritmo cardíaco y noto que mi respiración cambia, noto que se vuelve más superficial, noto que se vuelve más aleatoria, sé que cuando practico la respiración soy capaz de volver a la quietud, soy capaz de volver a ese sentido de equilibrio y luego soy capaz de abordar el problema en cuestión con más claridad, con más conexión y una sensación de confianza. Pero cuando alguien más que tal vez no ha tenido esa experiencia aún o no está entrenado en eso, simplemente está pensando, bueno, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Verdad? Como ellos me están escuchando a mí y a ti diciendo, bueno, pero no puedo porque simplemente necesito resolver este problema. Como estás diciendo como, oh, voy a llegar 30 minutos tarde a una entrevista de trabajo, o acabo de tener una discusión con mi pareja esta mañana y también tengo una gran presentación esta mañana en el trabajo. Ahora estoy estresado por eso porque estoy pensando en eso. O mi hijo acaba de, sí, tuve que llevarlo corriendo al hospital y ahora llego tarde. Como supongo que cuando lo miras desde un punto de vista muy humano, es realmente difícil entender el valor de esto. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando y sintiendo de esa manera? No, creo que es una conversación razonable. Quiero decir, a veces tenemos que estar súper alertas. Y a veces realmente tenemos que prestar atención. Y a veces hay amenazas y peligros donde ese sistema nervioso primitivo realmente funciona a nuestro favor. Y ese es el sistema de emergencia, pero también debes darte cuenta de que solo tienes una cierta cantidad de energía. Y si estás viviendo en modo de emergencia prolongado, falta energía para crecer y reparar. No hay energía para proyectos de construcción a largo plazo. Y entonces, cuando es necesario, y tienes que correr más rápido que el depredador, lo haces. Sí, No te sientas e intentas hacerte amigo del depredador. No somos buenos. sí, Sí corres, ¿verdad? sí. El problema es que si mantienes ese sistema de alarma encendido todo el tiempo, se vuelve muy adictivo. Es una gran respuesta. Se vuelve muy adictivo, ¿verdad? Y entonces, he visto las exploraciones cerebrales de las personas, y he observado cómo su cerebro empeora en los primeros días y les he dado un golpecito en la cabeza y les he dicho, ¿qué estabas haciendo ahí dentro? El 100% de las veces estaban analizando los problemas de su vida dentro de esa emoción perturbadora. Y si una emoción es un registro del pasado y no pueden pensar más allá de cómo se sienten, están pensando en el pasado, no hay solución allí. Cruza el río, supera la emoción y verás posibilidades porque ya no estás en la caja de ese estado emocional. Ahora, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, Sí. porque estás yendo en contra de miles de años de programación, de vivir y sobrevivir. Quiero decir, hace 200 años no era fácil ser humano. Quiero decir, estábamos en supervivencia todo el tiempo y hambruna, ya sabes, cada enfermedad. Quiero decir, era difícil ser humano. Y entonces tenemos que dejar de lado lo que hemos usado toda nuestra vida para obtener lo que queremos, para que ocurra algo más grande. Y eso va en contra de miles de años de programación. No es algo en lo que te vuelves bueno haciéndolo una vez. Tienes que seguir practicando. Tienes 2 maneras de verlo. Si estás viviendo en estrés y en modo de supervivencia, entonces todo será una amenaza. Todo será un peligro.
Todo será una razón para apresurarse, para ser impaciente, para estar frustrado, para ser crítico, porque esa es la conciencia, esa es la emoción por la que vivimos. Así que ahora tienes un problema con un compañero de trabajo, tienes un problema con tu pareja, lo que sea que hayas usado como ejemplo, y tienes que dar una presentación. Ahora, realmente tienes una de dos opciones. O te victimizas por esas condiciones en tu vida y te quedas en ese estado emocional. Y te diré, Jay, ¿por qué eres así? Bueno, soy así por esta persona o circunstancia. Esa persona o circunstancia está controlando cómo me siento y cómo pienso. Cualquier cosa que controle cómo me siento y cómo pienso, soy víctima de ello. ¿Verdad? De acuerdo. O en realidad puedo ser un creador ahora. Bien, así que cuando es más difícil es cuando más importa. Bien, así que habrá una historia válida que acompañará esas emociones que tendrás que dejar ir, que puedes abordar en otro momento desde un estado diferente. Si estás alterado y dices algo, haces algo, escribes el correo electrónico, envías el mensaje de texto, siempre lo lamentarás. Siempre dirás, nunca debí haber dicho eso, nunca debí haber hecho eso. Tenemos que aprender que estamos en un estado alterado, así que solo hay una de dos opciones. O te quedas ahí todo el día y le cuentas a todos esa historia, o dices, está bien, déjame tomar un momento. Recuerda que este es el experimento llamado vida. Bien, déjame practicar relajarme en mi corazón, déjame calmar al animal, déjame practicar eso, tómate unos minutos. Ahora, déjame respirar, déjame recuperar mi estado, déjame cambiar todo. Bien, déjame recordar quién soy, quién quiero ser cuando abra los ojos y déjame practicar eso de nuevo. Ahora, incluso si tuvieras que hacer eso 10 veces en un día, fue un día que valió la pena. Yo diría que fue un día que valió la pena vivir. Y cuando hacemos meditaciones caminando, en nuestros retiros, estamos haciendo meditaciones caminando para que puedas practicar hacerlo con los ojos abiertos. Sí. Como si vas a estar relajado en tu corazón y despierto en tu cerebro y puedes hacerlo con los ojos cerrados, está bien, vamos a probarlo. Sí. Déjame abrir mis ojos. Déjame prestar un poco más de atención a mi mundo interior. Déjame practicar sintiendo este sentimiento. Déjame practicar sintiéndome de esta manera y dejar que mi cerebro haga lo que hace. Déjame finalmente cambiar mi fisiología, déjame cambiar mi estado, déjame caminar como la persona sanada, déjame caminar como la persona abundante, caminar como si mis oraciones fueran respondidas. Si sigo practicando eso repetidamente, se convertirá en un hábito, ¿verdad? Sí. Entonces lo abordamos de tantas maneras como podemos. Tenemos al menos 7 u 8 respiraciones diferentes que hacemos porque vemos cómo todas funcionan en el cerebro. Tenemos todo tipo de meditaciones. Tenemos meditaciones sentados. Tenemos meditaciones de pie y caminando. Tenemos meditaciones acostados para que puedas hacerlo de cualquier manera. Para no volver por defecto a ser esa persona. Si vuelves por defecto, no fallaste. Eso es un programa. Simplemente te volviste inconsciente. Si ¿cuántas veces tenemos que olvidar hasta que dejamos de olvidar y empezamos a recordar? Ese es el momento del cambio. A nadie le importa cuántas veces te caíste de la bicicleta si ahora montas la bicicleta. Así que es el proceso constante cada día. Y creo que a veces buscamos evidencia en nuestra vida y no ha sucedido. Y creo que es tan importante que sigamos apareciendo. Sí, porque ahí es donde estás cambiando más. Y cuando llegas a ese punto en el que te da igual si sucede o no porque te sientes tan feliz, tan agradecido por quien eres, prepárate porque tu vida comenzará a cambiar de maneras mágicas. Estoy tan orgulloso de nuestra comunidad, no porque hagan el trabajo todos los días, no porque intenten ser buenos o complacer a alguien. Lo hacen porque no quieren que la magia realmente termine. No, el experimento es demasiado bueno. Es que no van a seguir siendo creadores en su vida. Entonces, cuando cambian la forma en que se sienten y piensan y comienzan a ver evidencia en su vida, van a recordar lo que hicieron dentro de ellos para producir ese resultado y van a creer que son creadores de su vida y menos víctimas de su vida, y eso es empoderamiento. Sí. Y no puedes quitarle eso a nadie. No puedes decirme ahora que estás demasiado enfermo para hacer eso. No puedes decirme que eres demasiado viejo para hacer eso. No puedes decirme que tuviste un pasado horrible, que estás demasiado fuera de forma. Ni siquiera puedes decirme que nunca has meditado antes, porque tenemos personas que vienen, no saben nada, son arrastradas por alguien y tienen la experiencia más profunda porque no están esperando nada. Y tenemos datos que sugieren que cuando no esperas nada, vas a tener un momento profundo.
Así que todos pueden hacerlo. No hay nadie tan especial como para ser excluido de este proceso. Y hemos tenido personas que han tenido pasados brutales con abuso, con trauma. Hemos visto a SEALs de la Marina y prisioneros con recuerdos horribles, literalmente transformarse, en 7 días. Y podría decir, ahora mismo que te tomas el tiempo todos los días para decidir quién vas a presentar al mundo y te levantas como esa persona. Vas a caer muchas veces, pero tarde o temprano, una vez que empiezas a cambiar, es bastante difícil volver atrás. Sí, creo que tan fácilmente olvidamos que cualquier cosa que hemos logrado hoy, cualquier lugar al que hemos llegado, es un compromiso con refinar. El proceso fue un esfuerzo, disciplinado para hacer una pequeña mejora. En algo más, cuando das el ejemplo del ciclo, el ejemplo de la bicicleta, la idea de que te levantaste y tal vez cambiaste una cosa. Sabías cambiar tu equilibrio de manera diferente. Sabías pedalear a un ritmo diferente, como que probaste estas cosas diferentes. Y es lo que estás diciendo, que es un experimento. Si seguimos intentando lo mismo, obtenemos el mismo resultado. Pero el punto que me encanta que mencionaste en esa respuesta fue la idea de que a veces necesitas estar en emergencia, pero no hagas de la emergencia un hábito. Exactamente. Y creo que es ahí donde la mayoría de nosotros nos desviamos por el camino equivocado. Recientemente me preguntaron, cualquiera que me conozca hoy sabe que soy una persona trabajadora, productiva, del o tipo de alto rendimiento. Vivo una vida muy programada y una vida disciplinada. Y la pregunta más común que recibo durante las vacaciones es, Jay, ¿puedes desconectarte? Y siempre vuelvo y doy el crédito a mi entrenamiento como monje y digo, me desconecto inmediatamente. Tan pronto como estoy en el vuelo a casa. Recuerdo que antes de Navidad estaba tomando un vuelo de regreso a casa a Londres y me desconecté en el momento en que subí al avión. Y fue porque no es porque sea especial o porque sea único o tenga superpoderes, es porque simplemente he hecho lo que dijiste, donde me he entrenado para siempre estar presente. Y así, si estoy realmente presente en mi trabajo, como lo estoy contigo ahora, entonces cuando estoy en el avión, simplemente estoy presente y sé que es momento de desconectarme. Y así que yo creo que la idea de que nuestra presencia se filtra y nuestra falta de presencia también se filtra. Y no es que puedas estar selectivamente en emergencia aquí y no en emergencia allá. El estado que estás alimentando se va a extender por toda tu vida. Conozco a muchas personas que tienen un alto rendimiento y yo también he tenido que ser consciente de esto. Es como si tuvieran un alto rendimiento en el trabajo, pero luego llevan ese alto rendimiento y se lo dan a su familia. Y ahora su familia está recibiendo a un papá de alto rendimiento y ellos no quieren eso. Solo quieren a su papá o quieren a su mamá. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Supongo que esa es una habilidad altamente entrenada, es lo que estás diciendo. Obtenemos la habilidad de decir, está bien, sé cuándo usar esto y cuándo no. Eso es un estado más elevado. Sí, quiero decir, mira, no hay nada malo con las hormonas del estrés. Quiero decir, esa es la única manera en que realmente podríamos sobrevivir. Somos parte humanos, parte animales, parte divinos. Quiero decir, tenemos dos cosas en juego aquí. Creo que el mayor desafío para muchas personas y el 70% del tiempo, las personas están viviendo en ese estado de supervivencia, viviendo en ese estado de estrés. Cuanto más entiendes lo que eso realmente te hace, más puedes tomar mejores decisiones sobre cuánto y tiempo realmente quieres quedarte allí. Aquí hay un ejemplo. Muchas personas que están cambiando una condición de salud en nuestro trabajo, comienzan a hacer el trabajo, empiezan a notar, estoy durmiendo mejor, tengo menos dolor, recuperé mi apetito, siento que tengo más energía. Empiezan a notar estos cambios subjetivos sutiles. Van a su médico y sus escáneres todavía muestran que tienen su condición de salud, así que están notando un cambio, pero no están completamente curados. Ahora, no dicen que no funcionó. Dicen que ¿qué es lo que todavía tengo que cambiar en mí para sanar? ¿Qué pensamiento, qué comportamiento, qué emoción? Entonces, están en proceso, ¿verdad? Muchas de esas personas descubren que tienen una hora realmente buena de meditación, donde se sienten conectadas, sienten que su corazón se está abriendo, sienten que su cerebro está coherente, se sienten realmente bien, no quieren que el momento termine. Y luego pasan
15 o 16 horas de su día de nuevo en un programa, Ujú. corriendo de un lado a otro, de vuelta en sus estados emocionales, respondiendo y reaccionando, y se dan cuenta de que cómo podría una hora de un estado elevado pesar contra 15 o 16 horas de mi respuesta a todos y todo en mi vida. Sí. Emocionalmente es derivado de esas emociones familiares de miedo o ira o odio o dolor o sufrimiento, lo que sea. Bien, entonces aquí es donde el practicum realmente pasa al siguiente nivel, porque ya no solo se sientan a ensayar quién quieren ser, en realidad están ensayando para su vida. Ujú. Están diciendo, está bien, cuando vea a esa persona, cuando esté en esa circunstancia, no puedo volverme inconsciente y sentir esta emoción, y no puedo volverme inconsciente y decir estas cosas o actuar de esta manera. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué haría el amor? ¿Cómo se vería la grandeza? No lo saben, leyeron sobre ello, Ujú. obtienen más información y están construyendo este modelo. Y ahora, de repente, la respuesta a las personas, a las circunstancias, a los problemas en su vida, está cambiando. Ujú. Eso es porque están cambiando. Luego notan que su condición de salud comienza a mejorar un poco más. Ahora. No dicen, ¿por qué mi Alzheimer o mi Parkinson o mi ELA no se ha curado? Están diciendo, ¿cuánto más puedo abrir mi corazón en mi día y sentir esto con los ojos abiertos todo el día? Si entiendo que si vivo por estas emociones, estoy señalando genes antes del entorno, bueno, voy a permanecer en este estado porque es este estado emocional el que realmente me va a sanar, así que tengo que recordar este sentimiento, tengo que recordar este sentimiento, tengo que recordar este sentimiento. Y ahora ya no están tratando de recordar el sentimiento por cualquier otra razón, sino porque quieren recordar el sentimiento cuando están con los ojos abiertos. Ahora entienden que cuanto más cambian, más cambia su salud. Y podrías tener la mejor dieta, y podrías hacer el mejor ejercicio, y podrías ser realmente estricto en las elecciones de alimentos y vitaminas y minerales, y mantener tu cuerpo químicamente equilibrado y físicamente equilibrado, pero si no estás emocionalmente equilibrado y estás constantemente en ese sistema de lucha o huida. El estrés es cuando tu cuerpo es sacado de la homeostasis. El estrés es cuando tu cerebro y cuerpo son sacados de equilibrio. Entonces podrías tener todas esas cosas funcionando para ti, pero si estás viviendo con miedo o estás controlando y eres rígido y eres perfeccionista y eres duro contigo mismo, tiene sentido que eso tenga que cambiar para que puedas cambiar, ¿verdad? La gente entenderlo, captarlo. Esa es la única manera en que voy a cambiar. Si no cambio, no va a cambiar. Sí. Una de mis cosas favoritas como ejercicio práctico que hice fue que literalmente tenía guiones, y me refiero a escritos a mano, como que escribí guiones, sobre cómo quería sentirme cuando experimentaba ego o envidia, y así. Para cada desafío emocional que tenía, algo que pensaba que era un pensamiento poco saludable, literalmente tenía como páginas y páginas y páginas de guiones que se construyeron a partir de investigaciones, que se construyeron a partir de literatura espiritual, que se construyeron a partir de la ciencia, lo que fuera, de qué quería poder decirme a mí mismo cuando surgiera este pensamiento o aquel pensamiento. Ujú. Y suena tan básico, pero realmente reconfigura tus pensamientos. Cuando ahora todo lo que puedo pensar es en ese guión Seguro. y necesito actualizar ese guión regularmente. Seguro. Es un buen punto. Sí. Quiero decir, estoy constantemente actualizando. Sí, constantemente, no es sola vez. Estoy constantemente. El 95% de lo que somos son emociones inconscientes. Sí. Esas son creencias y percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras vidas. Así que, quiero decir, este es un proceso interminable de autodescubrimiento. Quiero decir, siempre hay desafíos en tu vida que te van a iniciar en el proceso de volverte consciente de lo que no eres consciente. Sí, Y tienes que enfrentar esos desafíos desde un nivel de conciencia mayor que la conciencia que los creó. No puedes si no lo haces. Tu respuesta, si crees que cómo piensas y cómo te sientes crea vida. Si no cambias la forma en que piensas, tu vida va a seguir igual porque tú eres el mismo. Eso es la forma en que funciona. Básicamente, es muy importante que la gente entienda que es posible cambiar. Realmente es posible. lo es, sí. Me encanta que sigas repitiendo eso porque creo que esa es la parte más difícil donde simplemente, de nuevo, el disco rayado es, no puedo cambiar, nada cambiará.
y no darse cuenta de que es solo un conjunto de hábitos, es solo un conjunto de rutinas que has adoptado como tu realidad. Vas a estar incómodo, prepárate. Y entonces podrías quedarte incómodo. O podrías realmente decir, ¿cómo quiero sentirme? Déjame. En lugar de memorizar esta emoción, déjame memorizar esta emoción. Sí. Déjame abrir mi corazón cuando va en contra de todo lo que he sido, enseñado y programado para hacer. Quiero decir, y eso es realmente cuando realmente comienza a importar más. Así que es realmente un momento emocionante y estoy tan feliz de ver que la gente está comprendiendo todo esto y haciéndolo por sí mismos. Absolutamente, absolutamente. ¿Has encontrado una diferencia, y quiero ponerme un poco más técnico aquí, has encontrado una diferencia entre la meditación con trabajo de respiración y sin trabajo de respiración? Porque sé que haces ambos. ¿Y qué encuentras que es la utilidad y los beneficios de cada uno? Entonces, hacemos muchos tipos diferentes de respiración. Ajá. Respiración, por tantas razones diferentes. La respiración de la que estábamos hablando con inspirar, sacando la mente del cuerpo, hacemos esa respiración para tomar esa fuerza vital, creativa, que se encuentra en la base de la columna vertebral. Esa energía que puede crear otra forma de vida. La energía que usamos para digerir una comida. La energía que usamos para huir de un depredador. Estamos tomando toda esa energía que está almacenada en el cuerpo emocionalmente y estamos llevando esa energía de vuelta al cerebro. Si practicas esta respiración repetidamente, habrá una liberación de energía en el cerebro. Tenemos los datos que muestran que vas a tener mucha más energía en tu cerebro, vas a estar mucho más coherente en tu cerebro y vas a estar más consciente, ¿verdad? ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué? Porque cuando regulas tus ondas cerebrales no queremos que te duermas. Queremos que realmente estés muy relajado y despierto al mismo tiempo. Entonces, hacemos esta respiración para despejar la mente. La serie de inspiración, usamos energía creativa y con la respiración llevamos esa energía a una parte del cerebro. Cuando lo haces correctamente, tu cerebro entrará en un estado alterado. Esa es la razón por la que lo hacemos. Luego hacemos todo tipo de otras respiraciones, como la respiración para cambiar el ritmo del corazón. A veces cuando estamos haciendo una respiración acostados, cuando estamos practicando entrar en ese estado místico, justo cuando la audiencia está comenzando a moverse hacia un estado de ondas cerebrales más lento, hacemos una inhalación y exhalación muy forzada una y otra vez, como la respiración de un excursionista, solo para que la persona se sienta eufórica y tan eufórica que no quiera quedarse dormida, y se moverán a ondas cerebrales más lentas y la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre y muchas veces hay una experiencia mística esperando a esa persona que es trascendental. Así que hacemos todo tipo de diferentes técnicas de respiración porque tenemos diferentes intenciones detrás de cada una de ellas. Si la gente quiere profundizar en esto, ¿a dónde deberían ir si quieren de alguna manera obtener algunas de esas técnicas o tener acceso? ¿Están solo en los eventos? Hay un curso en línea que ofrecemos llamado el Taller Progresivo. Genial. En el taller progresivo enseñamos esas respiraciones y si vienes a un evento semanal tendrás la oportunidad de hacer todas ellas. Y comenzamos a las 6:00 de la mañana, terminamos en Cancún, el último, terminamos a las 8:00 cada noche. Fue simplemente un gran grupo de personas. Vamos 7 días y algunas mañanas son un poco más temprano, pero obtienes mucha práctica, tienes muchas herramientas. Así que para cuando te vayas puedes usarlas en tu vida. Sí, eso es increíble. Sí, para cualquiera que no pueda asistir a los eventos en vivo, entonces el curso en línea será útil. Si puedes, asiste a uno de ellos. Sí, y creo que hay algunas buenas descripciones también en Becoming Supernatural, mi último libro, donde lo desglosamos todo. Sí. Y luego hay algunos tutoriales que tenemos en nuestro sitio web para ayudarte con algunas de las respiraciones. Sí. Me encanta eso. Joe, ¿hay algo que no te haya preguntado hoy o quieras compartir o sientas la necesidad de compartir? Dios, nosotros, Cubrimos mucho. Sí, hemos cubierto mucho. Estamos haciendo una investigación realmente interesante con generadores de eventos aleatorios y los generadores de eventos aleatorios son sofisticados. Lanzamientos de moneda. Sabes, cuanto más lances una moneda, más vas a obtener un 50-50 de caras o cruces, ¿verdad? Así que esta máquina programada, genera alrededor de 1000 lanzamientos en un segundo. Así que estás viendo una máquina muy, muy sofisticada. Y si la haces funcionar durante 30 minutos, vas a ver con el tiempo un número igual de unos o ceros o caras o cruces. Y vas a ver esta línea recta.
Cuando reúnes a un grupo de personas con coherencia cerebral y coherencia cardíaca, ahora están emitiendo un campo. Y cuando hacemos sanaciones en nuestros eventos, el 100% de las veces cuando hacemos esas sanaciones, esos generadores de eventos aleatorios tienen desviaciones dramáticas que muestran que los eventos aleatorios se vuelven menos aleatorios y más intencionales. Y son las redes colectivas de observadores las que determinan la realidad, y no es el número de personas, no es la cantidad de energía, porque podría ser entrópica. Es la energía más coherente, y estamos haciendo que una máquina se comporte de una manera muy, muy diferente, ¿no?, a la programada. Y creo que esa idea de comunidad, de personas uniéndose cuando todos los demás están con miedo, para mostrar valentía cuando todos los demás están sufriendo, para mostrar compasión cuando todos los demás están con ira u odio, eso me llaman para mostrar amor. Quiero decir, creo que por naturaleza, como seres humanos, creo que estamos programados para dar, para conectar, para convivir, para cuidarnos unos a otros, para sanarnos unos a otros, para brillar unos para otros, y nuestros datos son tan emocionantes para realmente apoyar ese teorema. Sí, me encanta que hayas mencionado eso. Y eso es, ya sabes, eso es muy macro y grande también, pero también micro en el sentido de que estás midiendo la experiencia diaria de las personas. Creo que, ya sabes, cuando pienso en familias que viven juntas, o parejas, o compañeros, o quien quiera que seas, ya sabes, cuando duermes juntos, cuando te despiertas juntos al mismo tiempo, cuando te sientas a comer juntos, cuando... Sabes, nos damos cuenta y sabemos que la ciencia muestra que tus ritmos cardíacos se sincronizan, como tus latidos se sincronizan cuando estás con alguien. Y creo que es realmente interesante porque creo que hoy en nuestro mundo individualista hay un gran deseo de hacer las cosas a nuestro propio tiempo, cuando queremos, como queremos. Pero si realmente estás tratando de construir una relación con otra persona o construir comunidad, hay mucho que decir sobre hacer estas prácticas básicas al mismo tiempo juntos, ¿verdad? Sí, es realmente difícil estar en comunidad cuando estás en modo de supervivencia. Porque la supervivencia nos hace poner nuestra atención en nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que cuando las personas no están viviendo en modo de supervivencia, cuando están fuera de la supervivencia, nuestra naturaleza realmente es la comunidad, es la cultura, es la conexión. Y comienza con uno mismo, luego comienza con nuestras relaciones más cercanas y se expande desde allí. Y yo creo que ese es un modelo saludable, ya sabes, para el mundo. Quiero decir, cuando estás trabajando en ti mismo y yo estoy trabajando en mí mismo y estoy bien conmigo y tú estás bien contigo, vamos a estar bien con todos, ¿sabes? Y creo que cuando no estamos bien con nosotros mismos, es cuando se complica. Eso es increíble. Todos los que están escuchando y viendo, asegúrense de seguir a Joe en las redes sociales. Pondremos los enlaces a todo en las secciones allí para que puedan seguir. Pero quiero asegurarme de que compartas conmigo tus mayores ideas. Etiquétame a mí y a Joe en Instagram, en Twitter, en TikTok, en cualquier plataforma que estés usando. Déjanos saber qué estarás practicando. Espero que haya partes de esta conversación que escucharás una y otra vez, porque debes darte cuenta de que la primera vez que lo escuchas, puede haber algo de inspiración, puede haber alguna idea, pero la segunda vez, esa repetición te ayudará a realmente aplicar, reconfigurar y reconfigurar. Así que asegúrate de repetir, escuchar y asegúrate de compartir esto con un amigo también para que puedas discutirlo, hablar sobre ello, ponerlo en tu propio lenguaje y vocabulario. Esa es una parte tan importante de poner esto en práctica también. Joe, como siempre, muchas gracias por tomarte el tiempo y el esfuerzo. Sé que siempre tienes cosas impredecibles sucediendo en tu vida, como esta mañana, pero elegiste estar aquí y muchas gracias por estar aquí. Realmente lo aprecio. Gracias, Jay, gracias por invitarme. Gracias. Si este video tocó tu corazón, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita para que el universo te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje para tu alma. Tu ADN espiritual.